Buenos días a todos. ¿Ahora? Sí, vale. Mi nombre es Aida Alzola, soy paciente de COVID persistente y pertenezco a la Asociación COVID Persistente de Canarias. Nos gustaría empezar con unas notas de agradecimiento para todos y todas las personas que se encuentran hoy aquí reunidos. Al excelentísimo señor don Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su apoyo incondicional para la declaración institucional de apoyo a las personas que padecen COVID persistente. A la ilustrísima señora Antonia Pérez Pérez, directora general de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, responsable de la estrategia de COVID persistente de Canarias. Al ilustrísimo señor don José Fernando Díaz Flores Esteve, Dirección General de Salud Pública. Al doctor Juan Francisco Vigueras Pérez, presidente del Comité Científico de la Jornada, por su implicación, tenacidad e inestimable ayuda a nuestra asociación y pacientes de COVID persistente desde el minuto cero. A doña Tamara Cabrera Piguet, en representación del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, a la Clínica Psicovegueta y en especial al doctor José Barroso Rival por su comprensión, paciencia, inestimable ayuda y labor de investigación con nosotros, los pacientes de COVID persistente. Al director gerente de este hospital, el doctor Miguel Ángel Ponce, por su compromiso desde el principio porque las unidades multidisciplinarias de COVID persistente fuesen una realidad en las islas y su puesta en marcha. A la Dirección y Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, por facilitarnos el poder hacer uso de este auditorio para la celebración de esta jornada. A Montserrat Garrido Martín, médico de atención primaria de Santa Cruz de Tenerife, paciente y socia de la asociación. A todos y cada uno de los ponentes que van a estar acompañándonos en esta jornada. A doña Araceli Santana Benítez, periodista de este hospital, por su inestimable ayuda y comprensión a todas nuestras dudas y peticiones. A las abogadas doña Carmen Rosa Lorenzo de Armas y doña Fanny Barreto Martel. A los medios de comunicación, radio y televisión, por su presencia hoy aquí y darnos visibilidad. A la Asociación COVID Persistente de Canarias, a sus socios y miembros de la Junta Directiva, por haber llegado hoy hasta aquí y que estas jornadas sean una realidad. A todos por acompañarnos en este arduo camino que estamos viviendo. A los familiares de los pacientes que están aquí hoy para contarnos y hacernos partícipes de su vivencia y experiencia en primera persona con la enfermedad del COVID persistente. Y, cómo no, a los senadores Javier y Inés por su ayuda, apoyo y atención en todo lo relacionado con la preparación de esta jornada. Antes de dar paso a nuestra primera ponente, vamos a explicar que durante las intervenciones de sus ponencias verán a una persona que les mostrará unas cartulinas de colores para controlar su tiempo de exposición. Amarilla indicará que quedan 5 minutos de su tiempo y la roja que se ha acabado el tiempo. Ahora sí vamos a dar paso a nuestra primera ponente, que lo hará a través de un vídeo al no haber podido acudir hoy presencialmente a esta jornada. Demos la bienvenida a doña Montserrat Garrido Martín, médica de atención primaria en Tenerife y paciente de COVID persistente desde marzo de 2020. Buenos días, soy Monse Garrido, soy médica de familia y vivo en Tenerife. Ante todo, pedirles disculpas por no poder asistir a estas primeras jornadas de COVID persistente de Canarias y agradecer a todas las personas que han colaborado en la realización de las mismas. En mi caso, yo me contagié por el SARS-CoV-2 ejerciendo mi trabajo a principios de la pandemia, en marzo de 2020. Posteriormente, sufrí un ictus transitorio, un tromboembolismo pulmonar crónico post-COVID y finalmente fui diagnosticada también de COVID persistente. Actualmente continúo con síntomas, con limitaciones físicas y las consecuentes repercusiones a nivel psicológico por la enfermedad. Estuve en situación de incapacidad permanente revisable durante 2 años y finalmente solicité revisión y alta y se me ha reconocido un grado de discapacidad y estoy actualmente trabajando en comisión de servicios con una adaptación de puesto de trabajo. El COVID marcó un antes y un después en mi vida, como en la de otros muchos pacientes de COVID persistente, y quisiera dar lugar a la presentación Lo que el COVID se llevó, un análisis de las características clínicas principales del paciente con la COVID persistente, por la doctora Saray Hernández Valiente, especialista en medicina interna, coordinadora de la unidad multidisciplinar de COVID persistente del Hospital Polivalente de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que para todos, cada uno en sus circunstancias, es un esfuerzo el haber venido aquí. Quisiera dar las gracias a la Asociación de Pacientes COVID Persistente de Canarias por confiar en mí cuando ni yo misma confío en lo que estamos haciendo, pues para contarles un poco lo que estamos haciendo actualmente en Gran Canaria y en el resto de islas con el COVID persistente. Y bueno, y esta es mi ponencia. Lo que el COVID se llevó, características clínicas principales del paciente con COVID persistente. Aunque ya me han presentado, pues para el que no me conozca, que son la mayoría de ustedes, yo soy especialista en medicina interna, me formé aquí en el Negrín, terminé la residencia en 2017 y actualmente soy la coordinadora del Hospital Polivalente Anexo que pertenece a la gerencia del Negrín, que es el primer hospital de estancia media público de Gran Canaria. Y allí llevamos varias consultas, entre ellas la unidad multidisciplinar de COVID persistente. Bien, pues ¿por qué lo que el COVID se llevó? Pues aquí tenemos a Escarlata O'Hara jurando que nunca más volvería a pasar hambre. Y yo creo que a vista de pájaro de lo que veo cada viernes en mi consulta, creo que esto es algo bastante que se puede aproximar a lo que los pacientes con COVID persistente pueden sentir, que es que yo quiero luchar por mí y quiero hacer cosas, pero no encuentro solución y estoy en esa desesperación. Y es porque, digo, siempre me encanta decir esta frase, la repito mucho, de aquellos barros estos lodos. Evidentemente la pandemia causó un destrozo y ya nos habló de ello el presidente del Cabildo. Y no solo, no vamos a entrar a juzgar en cómo se manejó o si las cosas se hicieron bien o mal, se hicieron como se pudo en el contexto en el que estábamos viviendo, pero de aquello ahora venimos a recoger un contexto diferente de la epidemia, de la pandemia, que quizás no le está siendo dada la importancia que se dio al contexto anterior. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Pues bueno, ya metiéndonos en vereda, pues voy a hablar un poquito lo más rápidamente que pueda. ¿Dónde va a salir la tarjeta? Por aquí, ¿no? Vale, a estar atenta. Primero vamos a hablar del concepto de COVID, que es COVID persistente. El estado del arte yo siempre lo utilizo como decir, yo no soy la más lista de todas, de hecho aquí no soy nada importante en este contexto, pero siempre es bueno mirar qué ha hecho alguien antes que yo para saber a qué me estoy enfrentando. Entonces hablaremos un poco de qué se ha investigado, qué se ha visto de COVID persistente o cómo estamos. Hablar principalmente de las manifestaciones clínicas de una forma lo menos científica posible. ¿Qué pruebas complementarias podemos utilizar en el diagnóstico de COVID persistente? Los tratamientos, qué consecuencias tiene hoy por hoy el COVID persistente y luego finalmente yo expondré unas pocas conclusiones, pero creo que sacaremos bastante más después en la mesa redonda. Conceptualización. Aquí tenemos la definición, la ultimísima, casi que de antes de ayer, literalmente, que es cuando terminé la presentación, de la Asociación Nacional de Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que es una cosa que se montan en Estados Unidos para nombrar las cosas de ciencia, de todas estas especialidades. Y esta gente se reunió y dijo que el long COVID o el COVID persistente es una condición crónica asociada a la infección por SARS-CoV que persiste durante al menos 3 meses y puede tener un curso continuo o por brote. Y ahí me quedo yo, pues como mismo entré a esta sala. No tengo ni idea de lo que es el COVID persistente. Y es que es muy difícil definir esto. De hecho, ellos se apoyan en un cuadrito que queda bastante bien, porque además solo con saber inglés ya les doy una charla traduciendo este cuadro, y es que la definición que la tenemos aquí
y que se manifiesta de múltiples maneras, que puede tener un solo síntoma o múltiples síntomas, que puede tener muchos signos visibles, es decir, porque están los síntomas, que es lo que refiere el paciente, y los signos, algo objetivable. Y aquí te hablo un poco de todas, que ya las hablaré más adelante. Y como cosas importantes es que puede darse un long COVID después de un COVID asintomático o un COVID que nos ha metido en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, que puede ser más leve en algunos momentos, cursar por brotes con empeoramiento, mejorar, empeorar o simplemente seguir empeorando y tener un curso progresivo. Con lo cual, pues claro, puede ser muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué insisto tanto en hacer una definición de COVID persistente? Por la legitimación. Es muy importante legitimar al paciente con síntomas o con sospecha de COVID persistente, porque si no damos una definición, ¿qué estamos haciendo en la consulta? Si no tenemos un dato objetivo que nos haga tratar a un paciente de una manera o de otra, probablemente caeremos en ningunear los síntomas del paciente o meterlos, como siempre, en un cajón desastre, en otro tipo de patologías que se quedan ahí nadando en el aire. Y también porque ni todo lo que yo veo, por ejemplo, por ponerme a mi ejemplo, en la consulta de long COVID, es COVID, ni todo lo que acude, es long COVID, perdón, ni todo lo que acude a otras consultas es una patología, pues voy a poner el ejemplo más claro, que es fibromialgia. No todas las fibromialgias que están acudiendo o no todos los síntomas compatibles con fibromialgia que están acudiendo a reuma, hoy por hoy son fibromialgia. A lo mejor hay un long COVID u otra patología por medio. Entonces es muy importante para eso establecer definiciones y que cada vez sean más concretas. Bien, pues ¿qué sabemos? ¿O qué hay de nuevo, viejo? Pues bien, se diagnostica de long COVID. Yo hablo desde mi perspectiva, sí. Actualmente, bueno, de hecho, desde finales del año 2020 se diagnostica de long COVID. Lo sé porque tengo registros de mi hospital y he conocido registros de otros hospitales. Sin embargo, si alguien tiene cobertura y el móvil a mano y me hace un favor de buscar en Google Instituto Nacional de Estadística, y dentro del Instituto Nacional de Estadística busca las palabras COVID persistente. Si alguien que tenga dedillos rápidos me lo busca. Que ya les voy diciendo que salvo que ayer publicaran algo, no hay absolutamente nada publicado en el Instituto Nacional de Estadística de cifras de COVID persistente, cuando sabemos que las hay. Ellos siempre hacen las encuestas, por ejemplo, la encuesta de salud de 2024 se hace en referencia a los datos de 2023, pero es que yo sé que hay datos de COVID persistente desde 2020 y no están. Entonces, claro, ya ahí la legitimación y la validez, la validación de esta patología ya ni siquiera está refrendada por un gobierno central, no se ha registrado en la encuesta de salud. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Pues bueno, hasta ahora las cosas están sobre el papel preciosas, como siempre. Se ha hecho una estrategia de abordaje al COVID persistente, pero hoy por hoy somos, al menos en mi hospital, atendiendo además pacientes de las dos áreas de salud, somos 5 personas enfrentadas a un número de pacientes COVID que conocemos es alto, pero no sabemos cuántos son. Y claro, pues ya, bueno, aquí si no sabemos, no reconocemos, pues no podremos tratar, evidentemente, porque no sabemos qué estamos haciendo. Pero bueno, como me apetecía poner porcentajes, los americanos nos llevan ventaja en muchas cosas, al menos sobre el papel también, y ellos sí que han hecho sus estadísticas. Y esta misma organización que hablaba, que ha dado la definición, pues nos dice que hasta un 7% de los adultos que tuvieron long COVID, con independencia de la severidad de ese COVID, van a desarrollar un COVID persistente, que hasta el 1% de los niños lo van a desarrollar, que es sustancialmente más prevalente en mujeres, y la obviedad con respecto a las cifras anteriores es que es mucho más prevalente por encima de los 20 años de edad.
y, como ya dije al principio, que no está directamente relacionado con la gravedad de la primoinfección. En España no hay datos, pero hasta en otros 22 países, incluyendo países europeos, sí que hay datos que se asemejan mucho a las cifras obtenidas en Estados Unidos. Con lo cual podríamos decir que es extrapolable, porque aunque en conceptos epidemiológicos hay diferencias entre América y Europa, aquí podríamos decir que hablamos de cifras similares. Bueno, manifestaciones clínicas. La mayoría de los que están aquí saben muchísimo mejor que yo qué manifestaciones clínicas tiene el COVID persistente. Pero por nombrar, las principales, las más conocidas por la comunidad científica o por mis compañeros médicos, obviamente las respiratorias. COVID, infección respiratoria, pues ¿qué va a dar? Problemas respiratorios. Sin embargo, no son las más graves ni realmente las más comunes, pero sí quizá uno de los motivos principales de consulta, que es la tos persistente, como en cualquier infección respiratoria, y alteraciones del parénquima pulmonar. Del aparato locomotor, para mí una de las más invalidantes junto con la neurológica. Ahí tenemos desde astenia, dificultad para moverse, para hacer la actividad que yo hacía antes del COVID, para ser la persona que yo era. Dolores, el dolor en localizaciones específicas y difíciles de definir porque hay un componente neuropático importante. Hay dolor muscular, se me van a partir las piernas, hay dolor articular que varía, poliartralgias que no coinciden con los puntos dolorosos de la fibromialgia y hay que hilar muy fino ahí porque hay que investigar si pudiera haber una patología intercurrente. Y la entesitis, el dolor de la inserción de los tendones es muy frecuente en el COVID, es un dolor muy difícil de definir por el paciente, pero está ahí y muchas veces lo podemos ver reflejado en pruebas diagnósticas gammagráficas por lo general, que nos dan inflamación en esas regiones. Las neurológicas, para mí, las que más me sorprendieron cuando fui a una consulta de long COVID sin saber nada, prácticamente, habiendo visto a algún paciente suelto, la bruma mental. Como digo yo, no hago otra cosa que pensar en ti porque es que no puedo pensar en otra cosa. Es decir, la discapacidad que genera a nivel intelectual el COVID persistente. Además, bueno, las parestesias, todos los problemas que afectan al sistema nervioso periférico. La alteración digestiva, yo lo comparo como cuando cumplimos 30 años, que antes de los 30 uno se iba a un asadero y todo bien, pero después de los 30 el mojo ya va sentando mal, pues parece que después del COVID todo lo que antes no me sentaba mal, ahora me sienta todo mal. Graves alteraciones digestivas con datos sutiles de inflamación a nivel intestinal. Las dermatológicas son muy importantes, la sensibilidad al sol, a la luz, la exposición solar. Pese a que se ha hablado de la vitamina D como tratamiento y demás, eso está muy en controversia. ¿Cómo va a ser eso si además luego la exposición solar perjudica tanto a las personas con long COVID? Aparecen lesiones tipo sabañones, la perniosis, que antes en una persona con una piel sana aparentemente o con una piel no tan reactiva y sobre todo la piel seca, llegando hasta un síndrome de Sjögren o un síndrome seco, piel seca, ojos secos, mucosas secas, con lo que todo ello conlleva, no solo una cuestión estética. Y la disautonomía es muy vistosa, sobre todo en pacientes jóvenes, porque aquí ha causado un beneficio en pacientes más mayores, porque de repente pacientes que eran hipertensos ahora lo dejan de ser, gracias a el COVID persistente, pero pacientes que tenían su tensión normal ahora se enfrentan a taquicardias ortostáticas, a hipotensión ortostática, están besando el suelo sin motivo alguno, cada 2 por 3 y eso evidentemente limita la vida. Aquí la organización de la que hablé antes, de las ciencias, lo pone muy bonito, con un cuerpo humano hablando sobre todo de signos, síntomas y condiciones que podemos diagnosticar de COVID persistente. Pero bueno, básicamente lo que he hablado. Bien, pruebas complementarias. ¿Qué le pedimos a un paciente al cual nos enfrentamos en nuestra consulta de COVID persistente?
Pues de momento yo no sé o no sabía, pero son imprescindibles. Y claro, ¿hay alguna prueba? Y me preguntan, de hecho Radio Nacional de España me preguntó antes si había una prueba diagnóstica de COVID, a lo cual contesté que no la hay, de COVID persistente, no existe. Pero son imprescindibles. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Primero, porque esto me puede estar enmascarando de cualquier otra patología y yo acuso al paciente de COVID persistente, le doy una palmadita en el hombro y me olvido y obvio muchas cosas, y para esto puedo tener ejemplos. De hecho, tengo ejemplos y creo que tengo tiempo para a lo mejor soltar algún ejemplo. Y también porque estamos en el camino de investigar. Si yo no realizo pruebas complementarias a tenor de los síntomas que me cuenta el paciente y no objetivo cosas como las que estoy estudiando, porque estoy rellenando una base de datos, por ejemplo, cuando hablé de las entesitis, si yo no registro esto, si no hago pruebas, nunca entenderé a qué patología me estoy enfrentando. Y con respecto a diagnosticar otras cosas que se nos pueden esconder, pues tengo ejemplos variopintos. Tengo uno muy concreto de un paciente que tuvo un timoma, que es un tipo de tumor de glóbulos blancos, vamos a decirlo así, que se encuentra detrás del esternón, y que cursó después del COVID. El COVID además es un trigger, es decir, un detonante para mucha patología de tipo inmune. Este pobre hombre pues se operó, hizo su tratamiento con radioterapia y posteriormente tenía una astenia importante. Claro, astenia importante, su cirujano que lo operó dijo que eso ya no era del timoma, que ese fuera el internista, y cayó en mi consulta. Pero es que este señor tenía una dificultad principal para abrir los párpados. Y es lo primero que me fijé. Tenía una miastenia gravis. El timoma se asocia a miastenia gravis. Este señor no tenía un COVID persistente. El COVID detonó una enfermedad en él, pero tenía una miastenia. Y si no clasificamos el COVID persistente, a lo mejor nos comemos otras cosas, aparte de comernos el propio COVID persistente. Por lo cual es importante las pruebas diagnósticas. Tratamiento. Esperando, redoble de tambor, la radio me lo preguntó, no existe ningún tratamiento específico para el COVID. Y aquí vamos a entrar un poco en controversia. La prevención, todos los estudios dicen que el único tratamiento específico para el COVID persistente es evidentemente no tener un COVID. Si uno no tuvo COVID, pues no va a tener COVID persistente, eso es de perogrullo. Pero ahí está la controversia. Y por eso hablaba al principio de aquellos barros, estos lodos. ¿Qué tipo de prevención? ¿Primaria o secundaria? Es decir, seguimos implementando el uso de mascarillas, seguimos evitando por todos los medios cogernos el COVID persistente. Esto daría para 20 charlas sobre epidemiología y sobre prevención primaria. ¿Cuál es el problema? El meternos otra vez en un estado de pandemia, en un estado de prevención universal, nos va a quitar de inmunizarnos para muchísimas patologías. Y yo, que también trabajo en hospitalización, estoy viendo cómo de la pandemia hemos arrastrado a pacientes que no se inmunizaron de forma natural para otros tantos virus respiratorios, para los cuales hubiese sido muy beneficioso esa inmunización, con lo cual es una pelea difícil. Decir, ¿qué gano, qué pierdo? Con lo cual creo que la prevención primaria debe ser individual. Decir, cada paciente, en función de sus circunstancias, debería entender cuándo debe protegerse con mascarilla, perdón. Esto no es COVID, estos son 2 niños pequeños. Deberían decidir, y aconsejados por los profesionales sanitarios, en qué grado me debo proteger. Esto es como la vacunación anual de la gripe. Algunos sí, otros no. Y hablando de prevención, yo prefiero hablar de prevención secundaria, perdón, porque es la única que ha demostrado realmente que disminuye en un alto porcentaje la posibilidad de desarrollar un COVID persistente. Para esto tenemos, y esto no me va a salir la presentación, me sale mal, bueno, antagonistas del receptor de interleuquina 6, que es como yo llamo los UMASes, todo lo que termina en UMA. Los tratamientos biológicos que están en boga están para varias patologías.
el Remdesivir IV, y aquí debajo me sale el nuevo Paxlovid, que es el pack de 2 antivirales, aplicado en personas susceptibles. Ahora, ¿quiénes son las personas susceptibles de padecer COVID? Si tengo en mi consulta pacientes que eran deportistas de élite, literalmente deportistas de élite, y que ahora están destrozados. A un deportista de élite a lo mejor no se me hubiese ocurrido, no se me ocurre ni vacunarlo de la gripe, a lo mejor. Entonces, por eso digo, la necesidad de investigación. Hoy por hoy, el único tratamiento efectivo y que tenemos a mano y del que debemos tirar y desarrollar es la rehabilitación. A todos los niveles. Rehabilitación física, rehabilitación respiratoria y neurorehabilitación. La neuropsicología es hoy por hoy el único tratamiento eficaz en la bruma mental y en los trastornos del lenguaje que pueden estar supeditados al long COVID, y es ahí donde tenemos que invertir. Más que invertir, aparte de invertir, como digo yo, entre bambalinas en investigación de fármacos y demás, hoy por hoy los enfermos van a seguir enfermando y van a seguir enfermando en lo que investigamos, y esto lo tenemos a la mano, y esto es algo que existe en el Servicio Canario de Salud. Deberíamos invertir en personal rehabilitador, tanto médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos para tratar el COVID persistente y sus consecuencias. Y consecuencias, pues, resumidas en lo que intenté hacer aquí. Un círculo vicioso. Esto se llama diagrama de Venn o algo así. No, el de Venn es el del quesito. Pero bueno, para mí esto es un círculo vicioso. Es decir, el COVID persistente, obvio, ustedes lo saben mejor que yo, genera discapacidad, reconocida o no, porque esa ya es otra batalla. Esa discapacidad lógicamente genera un trastorno adaptativo, es decir, una depresión reactiva a lo que me está pasando. Yo no soy la persona que era antes, con lo que yo he sido. Eso que uno repite tanto cuando cumple años, pero es que aquí es como si cumpliéramos años, 10 años de repente, en un mes. Con todo lo que yo era, no me reconozco a mí mismo, yo no soy esa persona. Esta depresión a su vez genera que yo me vea incapaz de superar la situación, sobre todo si además no tengo ayuda de las instituciones públicas y de las privadas muchas veces. Entonces me genera una incapacidad de superar esa discapacidad entrando nuevamente en este círculo. Hay millones de consecuencias del COVID, pero creo que esto resume en qué nos estamos metiendo. Y conclusiones. Pues las obvias, más las que podamos sacar después, que son la necesidad de reconocimiento, la necesidad de investigación, que queda obvia, plasmada, y la necesidad de encontrar, entre tanto, un tratamiento específico que me evite desarrollar todas las consecuencias. Y sin más, y esperando no haberme alargado, que no me ha sacado tarjeta, súper bien. Pues, muchísimas gracias.